Hola, muy buenas, mi nombre es Luis Ángel Gutiérrez Jiménez, estudiante de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, especializado en la licenciatura en la enseñanza de la matemática. Bueno, en este vídeo estaremos hablando o cómo vamos a tratar de resolver el ejercicio de matemática, la cual está implicado a la geometría euclidiana. Bueno, vamos a leer el primer enunciado de un ejercicio de geometría euclidiana, bueno, el cual nos dice: el ejercicio que vamos a resolver se llama sobre semicircunferencia, lo cual le tenemos que buscar ángulo interno, alterno, y estos son los datos que nos dan. Y nos dice así el ejercicio: determinar la medida del ángulo OEQ. Siempre hay que visualizarnos qué letra va en el parte del centro, porque este ángulo es el que vamos a buscar. Sería el resto del ángulo de 40 grados que nos están dando aquí esta parte. Dice que el otro dato que nos está dando dice que si el arco MN es igual a 80 grados, MQ, otro dato, es igual a QN. MQ es MQ y QN. Estas dos partes son iguales. Y O dice que es el centro. Bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio, lo cual nos va a ayudar a cómo entender. Bueno, aquí tenemos la figura. Bueno, dice que en la hipótesis del ejercicio nos está diciendo que sabemos que el arco es MN. Bueno, y el arco MN dice que es de 80 grados. También tenemos que MQ es igual a QN, lo que vemos aquí, en esta parte de aquí. Y que O es centro del segmento AB, en este segmento. Y tenemos que tenemos el ángulo MEQ. Bueno, proseguimos con el ejercicio. Bueno, aquí tenemos hecha la figura con los datos que nos han dado. Dice que el ángulo este es de 40 grados, como lo veíamos aquí en esta figurita que lo hemos hecho aquí, y le he puesto la determinante que tengo que buscar, o sea, el ángulo que tengo que utilizar, que encontrar, dice que es OEQ. Entonces está situado en esta parte. Ahora, ya tenemos eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proseguir con el ejercicio. Y dice que la siguiente figura nos dice esto: que los dos lados MQ, vamos a ocupar la hipótesis ya. Primera hipótesis, sabemos que el arco es MN es igual a 80 grados. Primeramente lo que vamos a hacer es trazar segmentos que nos van, segmentos por hipótesis podemos decirlo así, pero que van a estar ligadas al centro. Vamos a trazar el primer segmento, que se llama ON, y el segmento MO, los cuales me van a permitir encontrar el ángulo que me han dado del arco, que es MN, que es igual a 80 grados. Concluir con esto, vamos a seguir con el ejercicio. Tenemos esto. Ya tenemos esto. Ahora vamos a ver, vamos a ocupar la segunda hipótesis, que se encuentra en esta parte, que dice que MQ es igual a QN. MQ, esta parte, es igual a QN. Entonces, si sabemos que eso es QN, vamos a ponerle estas marquitas para señalar que esas dos partes son iguales. Siguiendo con el ejercicio, ya tenemos visualizado, ya hemos trazado estos segmentos que nos van a ayudar para resolver el ejercicio. Ahora, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, si ya sé los ángulos y dónde están situados, voy a trazar un ángulo el cual me va a permitir ocupar como el teorema de la altura. ¿Qué nos dice el teorema de la altura? Cuando estamos partiendo un triángulo, cualquier triángulo por la mitad, vamos a obtener un ángulo de 90 grados en esta parte de aquí, lo cual también esta parte aquí. Estos dos los voy a denominar como alfa. No voy a saber todavía directamente, pero ya sabemos que da un ángulo de 90 grados. Voy a denominar ahorita los ángulos poniéndoles nombre. Primero voy a ocupar el triángulo MON, este triangulito que está parte de aquí. Miren, lo voy a señalar aquí. Se va a pintar este triangulito MON. Este triángulo tiene en común que voy a trazar esta parte.
al trazar esto y trazo, ponerlo con un color que me salte, al hacer esto ya tengo los ángulos ubicados, lo cual le he denominado nombre. Pero si este ángulo ya lo sé, pero ¿por qué le pongo de? Porque está partiendo este ángulo en dos. Entonces, ¿cómo voy a saber este ángulo? Entonces, como si ya sé que MN, el ángulo en el arco de MN es igual a 80 grados, vamos a determinar a esto. Sabemos que beta y beta es igual a 80 grados. Entonces 2 beta es igual a 80 grados, que es el total de todo este arco. Entonces beta, el 2 beta que tenía aquí, como beta más beta me va a dar 2 beta. Beta quedará la letra beta solo igual, y el 2 que está multiplicando por beta lo voy a pasar a dividir. Entonces 80 grados entre 2 me va a dar un ángulo de 40 grados. Entonces cada beta va a valer 40 grados. Al saber esto, ya puedo seguir trabajando. Estos lados, ¿por qué le pongo congruentes? Porque es visualizado como un triángulo isósceles. Ahora, ¿cómo voy a seguir con este ejercicio? Bueno, al trazar los segmentos, los 3 segmentos que me han ayudado, que he trazado aquí, esta parte, estos que están así entrecortados, me van a dar triángulos. Me va a dar el primer triángulo MEQ. ¿Cuál es el triángulo ese? Sería este, M, E, esta parte de aquí, lo voy señalando, M, E, Q. Este es el primer triángulo. Ahora, el otro triángulo que me va a dar, ¿cuál es? Me va a dar el triángulo MOQ. ¿Cuál es el triángulo? Sería este de parte de aquí. Sería este, ¿ve? El triángulo segundo. Al me darme este, me va a dar otro triángulo igualmente, lo cual me va a dar el triángulo MON. ¿Cuál es el triángulo MON? Es el que hemos ocupado y que nos ha resultado al trazar segmentos por hipótesis. Este es el triángulo. Y por último, un ángulo QON. ¿Cuál es ese? Sería el ángulo QON. Bueno, pero estos triángulos tienen sus ángulos en común, pero el triángulo que más no importa y el que necesitamos saber es el ángulo del ángulo MEO, o le podemos decir OEQ. Este triángulo necesito este ángulo restante del 40. Bueno, al saber esto, lo que voy a hacer aquí en este ejercicio, por lo que podemos concluir que MQN es congruente con el triángulo QNO. ¿Cuáles son esos triángulos? El MQN es este. Voy a poner aquí. Este es el triángulo. Ahora, ¿cuál es el segundo triángulo que es congruente con el otro? El triángulo QON. Este es el otro triángulo. Pero es el triángulo que se ha resultado de los segmentos que hemos trazado, que es MNO. Pero como lo divide en dos por el teorema de la altura, como podemos decir que divide entre las dos, ahora, al tener esos dos, ya encontré beta, por eso ya divido entre 40 grados estos dos ángulos. Ahora tengo necesidad de encontrar alfa. Sabemos que le he puesto alfa en esta parte de aquí, por eso aquí el valor de alfa, pero como decimos que los ángulos internos tienen que darme 180 grados, por eso denomino este lado. Siempre la sumatoria de los ángulos internos tienen que darme 180 grados, en el cual por he puesto alfa y alfa. Y sabemos que alfa más alfa nos daría 2 alfa, es igual a similar a lo que encontré con beta. Entonces 2 alfa igual a 180 grados, lo como es la hipótesis. Alfa, el 2 alfa que tenía aquí, el 2 que está multiplicando por alfa, lo paso a dividir, lo cual me va a dar un ángulo de 90 grados. Entonces cada alfa me va a dar un ángulo de 90 grados. ¿Para qué me servirá esto? Porque necesitaría encontrar un ángulo más para el triángulo.
Bueno, ¿cuál es? Voy a seguir buscando. Sabemos que voy a ocupar el triángulo MON. ¿Para qué me va a ocupar el triángulo MOQON? Porque ya tengo el ángulo de 90 grados, un ángulo de 40 grados. ¿Qué me faltaría? Un ángulo ¿de cuál sería? Sería un ángulo epsilon, le puse como nombre epsilon. Pero el ángulo epsilon no lo sé. Sabemos, lo puede encontrar sencillamente. Lo he denominado así. Se puede encontrar como la sumatoria de los ángulos internos. Pero por eso lo he puesto como en esta parte de aquí, que el ángulo de 90 grados, alfa, más los 40 grados, más epsilon, que el nombre que le he dado aquí, me tienen que dar un total de 180 grados. 90 más 40 me da un ángulo de 130 grados, la cual me va a dar más epsilon, el ángulo de epsilon es igual a 180 grados. El ángulo total de estos tres ángulos internos, el ángulo de epsilon es igual 180 menos 130, me va a dar un ángulo de 50 grados, lo que me va a dar el ángulo epsilon, lo que tengo en esta parte. El ángulo epsilon aquí me va a dar un ángulo de 50 grados. Vamos a ver aquí, ya me dio el ángulo de 50 grados. Ya me dio el ángulo de 50 grados. Tengo los ángulos de 90 grados. Tengo el ángulo de 50 grados. Si ya tengo el ángulo, todos los ángulos internos del triángulo QON, que es este como siempre lo he venido señalando. Este es por los segmentos que hemos trazado para hipótesis. Ya me dio a concluir todos sus ángulos internos. Ahora, ¿qué necesito? Encontrar el siguiente, el otro triángulo MQON. Pero como le puse epsilon también, el epsilon que ocupaba aquí ocuparé en esta contraparte. Entonces el ángulo de esta parte sería, el ángulo de este triángulo sería igualmente de 50 grados. Al encontrar ya el triángulo, o ya miremoslo de una manera muy general, el triángulo MON, ¿qué me está dando? Ahora solo ocuparé tres ángulos: 50, el ángulo de este 50, más este el ángulo de N, y el ángulo total de O. ¿Cuál es? Es 80 grados, lo cual me permite encontrar sus tres ángulos. Ya tengo el triángulo este con sus ángulos, pero sabemos que al encontrar esta circunferencia que veo aquí, dice que toca los 4 puntos, lo que me permite concluir que vemos que toca los 4 puntos y lo podemos determinar que es un cuadrilátero, donde, oiga, es un cuadrilátero, porque esta circunferencia toca los 4 puntos, toca el punto M, Q, O, E. Al hacer esto me convierte esto en un cuadrilátero. Al convertir este cuadrilátero MQOE, puedo determinar que por la propiedad de un cuadrilátero cíclico, ¿qué me dice la propiedad de un cuadrilátero cíclico? Que sus ángulos son equitativos, iguales, puedo decirle, por partes iguales. La suma de sus ángulos opuestos tiene que ser igual a 180 grados. ¿Qué me dice con ángulos opuestos? Quiere decir que el ángulo el ángulo de 50 grados, en este caso sería el resto de esta parte de aquí. Bueno, para no ir confundiéndonos mucho, al encontrar esto, ya seguimos con el ejercicio. Ya tengo los ángulos que más me interesan para seguir. Sus ángulos opuestos dice que tienen que darme 180 grados. Ahora, el ángulo MQO. ¿Cuál es el ángulo MQO? Sabemos que la letra que va a ir al centro va a determinar el ángulo. Siempre hay que tener en cuenta eso, no hay que confundirnos. La letra que va a ir de las tres letritas que van a ocupar
siempre la letra del centro es lo que nos va a determinar el ángulo, o sea, los dos ángulos de aquí. El ángulo de aquí, perdón, en este ángulo sería el ángulo de MQO. MQO, solo ocuparíamos la parte esta del triángulo. ¿Por qué solo esta? Porque estoy ocupando ahorita la propiedad del cuadrilátero y ocupando la propiedad de ellos, que es que es un cuadrilátero cíclico. Al saber esto, ocupo el ángulo Q, que es de 90 grados, lo cual lo coloco en esta parte. Ahora, lo que necesito encontrar es el ángulo OM. OEM. ¿Cuál es el ángulo que necesito? El ángulo E, que es este. Pero como no lo tengo, no puedo determinar cuál es su ángulo. Entonces, OM, ¿qué integran a OM? ¿Qué es lo que integra OM? Sería el ángulo este, que tiene en común con quién. Contiene el ángulo EOEQ, que no lo tengo, pero tengo el otro que está en común, que es QEM. ¿Cuál es el ángulo QEM? Que es el ángulo de 40 grados. Esta parte de aquí, el triángulo de adentro. Pero ¿cómo hago esto? Siempre hay que jugar con la letra E. ¿Por qué? Porque esa es la letra que necesitamos, el ángulo que necesitamos encontrar. Entonces divido en 2. La sumatoria de estos dos ángulos me tiene que dar un ángulo, lo cual ya tengo el ángulo que me dan por hipótesis, lo que vemos aquí. El ángulo por hipótesis, que es de 40 grados, que lo voy a ocupar aquí. Ahora, como tengo 40 grados en el ángulo QEM, que es este, lo voy a señalar aquí para que se entienda un poquito bien, para que se logre ser entendido, que este ángulo, 40 grados, es, ¿cuánto? 180. Esto 90 más 40 me da un ángulo de 130. Ahora, el ángulo total interno de los tres ángulos, que me tiene que dar el triángulo QEN, el que está aquí, necesito encontrar ahora lo que es 50 grados. ¿Por qué me da 50 grados? Lo pude haber determinado por hipótesis, por los ángulos opuestos. ¿Por cómo ángulos opuestos? 50 grados sería el opuesto del, como está internamente este ángulo, lo puedo poner aquí como 40 grados. Y este 40 va a ir aquí directamente aquí y ocupo la misma hipótesis. Los ángulos internos me tienen que dar de un cuadrilátero. ¿Cuánto me tienen que dar? Me tienen que dar 360 grados. Al saber esto ya no me puedo ocupar otra propiedad, pero fácilmente encontré el ángulo OEQ, lo cual es lo que me pide el ejercicio. Una forma sencilla para entender y empezar a encontrar los resultados de los ejercicios. Siempre hay que empezar con trazar segmentos, los cuales unir segmentos que nos van a ayudar a encontrar la respuesta, segmentos convenientes, y siempre hacer una tablita la cual nos va a permitir encontrar los datos, visualizar los datos, donde siempre nos va a ayudar, porque siempre hay que aplicar las diferentes propiedades de los triángulos para encontrar los resultados que necesitamos. Bueno, este es el ejercicio 1, lo cual hemos podido concluir y hemos podido encontrarle su respuesta.